Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Liliana Andrea Villamil. Para el caso clínico de práctica clínica 3, mis compañeros Cristian Camilo, Félix Fernando, Fabián Enrique, Giovanni de Jesús, decidimos trabajar en el caso clínico de un tromboembolismo pulmonar. Tenemos que el tromboembolismo pulmonar escogido en este caso es de un paciente masculino de 45 años de edad, color de piel blanca, con antecedentes de salud. Es remitido a consulta de angiología y cirugía vascular por presentar fiebre de 38 grados, con expectoración hemoctoica. Como ya sabemos, la expectoración hemoctoica es sangre en el esputo. También dolor pleurético en el tórax derecho. Como antecedentes, el paciente niega ser alérgico y familiares también niega. Clínico patológico, paciente que presenta malformación arteriovenosa frontal derecha de 6 centímetros de diámetro. Como sabemos, la malformación arteriovenosa es la conexión anormal entre las arterias y las venas, generalmente en el cerebro o la espina dorsal. En algunos casos puede presentarse desde el momento del nacimiento y en ocasiones las malformaciones pueden romperse y provocar hemorragias. De igual manera, el examen físico sin alteraciones. Como hospitalarios, se les realizó un procedimiento, una oclusión de la malformación arteriovenosa y se obtuvo el 60% de ello, en un procedimiento sin incidentes y observación hospitalaria por 24 horas con administración de esteroides. Como quirúrgicos se realiza una embolización arterial. La embolización arterial, como ya sabemos, es una pequeña incisión en la parte interna del muslo, el cual se introduce un catéter con una guía para evitar que haya flujo de sangre en la arteria afectada, ya sea la vena afectada o cerca al tumor o el tejido anormal. Esto hace que el tejido la arteria pueda detener el flujo de la sangre y evitar una hemorragia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? En este caso clínico, lo que van a hablar mis compañeros sobre el procedimiento y todo lo que tiene que ver con el tromboembolismo pulmonar. Examen físico: cabeza y cuello sin aeromegalias. El tórax presenta un ritmo taquicárdico de 100 latidos por minuto con frecuencia respiratoria de 30 por minuto. En abdomen y extremidades sin alteraciones, con un plan de manejo laboratorios, rayos X de tórax, TAC de tórax y una gamografía de percusión. Para continuar con el caso clínico, veremos los resultados de los exámenes paraclínicos imagenológicos que se realizaron al paciente. En este caso, una radiografía de tórax posterior anterior, en el que se observan pequeñas áreas de consolidación y múltiples densidades radiológicas. En este caso, como se observa aquí en el puntero, se pueden confundir con infiltrados pulmonares, pero en este caso son característicos de una embolia. En este caso se está representando una embolia por cianocrilato. La radiografía de tórax no es la técnica gold estándar para diagnosticar una embolia, pero nos ayuda de cierta manera a saber si puede o no puede haber una embolia. Siguiendo con el caso clínico, vamos a revisar los resultados de los paraclínicos imagenológicos. En este caso, al paciente se le ordena un TACAR, un tórax de alta resolución, donde se muestran consolidaciones bilaterales aquí en ventana de pulmón, basales, y se observan densidades metálicas en los ápices que consisten en embolia por cianocrilato. También se observa un derrame pleural izquierdo. Estas dos imágenes que podemos observar son del caso clínico, en los cuales nos muestran las consolidaciones y el derrame pleural, ventana de pulmón, ventana mediastino. Estas imágenes que están aquí, estas dos imágenes, son ejemplos de un protocolo TEP. Aquí se puede observar la rama de la arteria pulmonar derecha, y aquí en esta parte podemos observar muy claramente el trombo que se observa acá. El diagnóstico del paciente es una embolia por cianocrilato y el tratamiento son anticoagulantes con heparina intravenosa y se ordena una angiotomografía con protocolo TEP.
Pero para poder hablar de embolia pulmonar, tenemos que saber qué es la patología en sí. La embolia pulmonar es un bloqueo súbito de la arteria pulmonar, de una o de ambas arterias pulmonares. Puede ocurrir después de que un coágulo se desprenda y viaje por el torrente sanguíneo hacia los pulmones. Normalmente los coágulos se dan o se desprenden de miembros inferiores, por eso hay que estar pendiente de la clínica del paciente cuando tiene miembro inferior edematizado e inflamado. Como lo podemos ver en la imagen, la embolia es un coágulo de sangre que viaja a través de la vena cava, pues sea superior o inferior, normalmente vienen los inferiores, como dije anteriormente, de los miembros inferiores, y entra a la cavidad auricular derecha, pasa a la cavidad ventricular derecha y de este se va por la arteria pulmonar que va hacia los pulmones a hacer el intercambio gaseoso. Tenemos que recordar que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre desoxigenada. En este caso, la arteria pulmonar, aquí se observa un bloqueo en el pulmón izquierdo, en la rama del pulmón izquierdo. ¿Qué lesiones puede causar la embolia pulmonar? Puede causar daño permanente en los pulmones, bajos niveles de oxígeno en la sangre, no vamos a poder hacer intercambio gaseoso, así que vamos a tener bajo oxígeno en la sangre, y lesiones en los otros órganos del cuerpo por no recibir el oxígeno suficiente. Esto como tal es embolia pulmonar. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy estudiante de radiología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a hablarles sobre las causas de la patología de estudio, la cual hay que tener en cuenta que el estudio gold estándar, por decirlo así, el más idóneo y el que nos va a aportar mayor información, es el angiotac. ¿Por qué? Porque a partir de él el médico puede tener un diagnóstico más certero, ¿ya? Y pues con él mandar un tratamiento adecuado para cumplirse en un tiempo mínimo y obtener resultados positivos en el paciente. La causa por lo general suele ser un coágulo de sangre, el cual se desprende y viaja por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. En el momento en el que llega a los pulmones, lo que va a realizar es un bloqueo, el cual va a impedir que llegue sangre a la estructura indicada. Bueno, los coágulos también suelen formarse por burbujas de aire, por fragmentos de grasa e inclusive por partes de un tumor, que lo que van a hacer es bloquear la arteria pulmonar y con él generar lo que nosotros llamamos una embolia pulmonar. Partiendo de esto hay que tener en cuenta y recordar conceptos como lo que es la diferencia entre arteria y vena, tener en cuenta que los dos son vasos sanguíneos, pero la arteria lleva sangre rica en oxígeno, la cual sale del corazón con mucha más fuerza, ¿ya? Y es por eso que puede ocasionar una hemorragia en un tiempo muy corto, ¿ya? Es motivo de una urgencia vital. En la imagen se puede apreciar tres flechas, las cuales indican la presencia de un trombo. Estas se pueden ver, ¿ya? De un tono un poco más oscuro. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre la anatomía básica de la estructura. Vamos a hablar de lo que es el corazón. Recordar que es un órgano muscular hueco, el cual está ubicado en la cavidad torácica y es más o menos igual de grande al puño de una mano. Está cubierto por una bolsa o membrana llamada pericardio y está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas se conectan con cada ventrículo dependiendo del hemisferio, es decir, la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y también es una manera en que se divide el corazón, ¿ya? En los dos hemisferios. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre el mecanismo de circulación. Recordar entonces que la sangre llega por la aurícula derecha, baja por la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho y a continuación se dirige hacia las arterias pulmonales. ¿Ya? En esta llega a los pulmones y realiza lo que es el intercambio gaseoso, ¿ya? En el cual sale sangre rica en oxígeno y se va hacia las venas pulmonales. Posteriormente llega a la aurícula izquierda, baja por la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, donde se va a dirigir finalmente a lo que es la aorta. Tendremos que hablar sobre el mecanismo de circulación. Recordar entonces que la sangre llega por la aurícula derecha, baja por la válvula tricúspide, llega al ventrículo derecho y a continuación se dirige hacia las arterias pulmonales. ¿Ya? En esta llega a los pulmones y realiza lo que es el intercambio gaseoso, ¿ya? En el cual sale sangre rica en oxígeno
y se va hacia las venas pulmonales. Posteriormente llega a la aurícula izquierda, baja por la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, donde se va a dirigir finalmente a lo que es la aorta. Tener en cuenta y recordar que la aorta es considerada como la arteria principal, ¿ya? Y la más grande de todo el cuerpo, cuya función es realizar transporte y desplazamiento de sangre rica en oxígeno desde el corazón al resto de estructuras de todo el cuerpo. El origen de esta es después de la válvula aórtica, la cual está ubicada en el lado izquierdo y se extiende pues desde lo que es el pecho hasta el abdomen. ¿Ya? Por eso es considerada la arteria principal del cuerpo y pues de mayor cuidado. Cualquier tipo de lesión sería muy riesgosa, ¿ya? En cuanto a la vida del paciente, ya que lo pondría en una situación bastante compleja. Bien, ya por último vamos a hablar de la anatomía básica de la estructura. Tener en cuenta entonces que la vascularización pulmonar se compone de dos vasos, los vasos de la circulación pulmonar y los vasos de la circulación sistémica. Tener en cuenta entonces que los vasos de la circulación pulmonar ya son los encargados de ¿qué? De llevar sangre sin oxígeno hacia los alvéolos y de drenar lo que es sangre oxigenada tras el intercambio gaseoso. Está constituida principalmente por lo que son venas y arterias en los pulmones, y recordar que las arterias pulmonales son las únicas que llevan sangre desoxigenada hacia los pulmones. A continuación vamos a tener en cuenta muchas estructuras y divisiones del corazón. Aquí podemos observar una angiografía por TAC en la cual se ven 4 imágenes, 2 de corte coronal y 2 de corte sagital, en las cuales se puede diferenciar lo que es la aorta, la raíz aórtica, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el tracto de salida, el tronco de la arteria pulmonar, la rama izquierda de la arteria pulmonar, el tronco arterial ascendente, el tronco arterial descendente y la rama derecha de la arteria pulmonar. Como lo podemos observar, aquí tienen las iniciales cada uno de las estructuras, y pues en el recuadro de arriba se puede apreciar de forma bastante concreta las principales estructuras que viven el corazón. Muchas gracias y buen día. Cordial saludo. Siguiendo con el apartado de protocolos en AngioTAC, el protocolo con medio de contraste, en TC de tórax, tiene unas indicaciones. Las indicaciones de estudio, aparte de la embolia pulmonar, trata de masas mediastinales, malformaciones arteriovenosas, traumas de tórax, hemoneurotórax, neumonías, inflamación de alvéolos, atelectasias, cáncer de estómago, entre otros. Para la preparación del paciente necesitamos un consentimiento informado, un ayuno de 4 a 6 horas, debe tener un examen de UN y creatinina, tasa de filtración glomerular, tener buena hidratación. Estos exámenes hacen referencia al funcionamiento renal que tiene el paciente. Estos exámenes determinan los niveles de función renal para realizar un proceso de diagnóstico imagenológico ende al medio de contraste. El consentimiento informado es muy importante a la hora de aplicar estos estudios, ya que en estos estudios manejamos un medio de contraste que puede hacer reacción al paciente fuera de otras indicaciones que se tienen que tener en cuenta, como en el caso de una mujer si está en embarazo y si el paciente pues vino con previa preparación. Indicaciones y protocolos de inyección del medio de contraste. Canalización del paciente en el pliegue del brazo con gel con número 18 o 75 centímetros cúbicos, caudal de 2.4 mililitros por segundo. Todas las referentes de administración de medio de contraste según el especialista. Para este estudio, el medio de contraste que utilizamos es el medio de contraste yodado. Se utilizan 2 centímetros cúbicos por kilogramo sin sobrepasarse de los 100. Las indicaciones siempre deben estar regidas por un especialista, ya que todos los estudios pues, no oscilan sobre el mismo protocolo. Otro aspecto importante sobre el medio de contraste
también radica en el tomógrafo. Hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de detectores en un tomógrafo, menor será la cantidad del medio de contraste. Por otro lado, tenemos el inyector de medios de contraste, que son aquellos que introducen fluidos por medio de arterias o venas a través de un catéter pequeño, haciendo que los vasos contrasten en el entorno del tipo de estudio que estamos realizando, ya sea un angiograma, una resonancia magnética o en este caso el angiotac. Posición y orientación del paciente a la realización del examen. El paciente se ubicará de decúbito supino con los brazos elevados a la cabeza. Se realiza el tomograma entrando al gantry desde el cuello hasta los hemidiafragmas. Estructuras anatómicas de referencia: secuencial, en axial 2 centímetros por encima o arriba de los ápices pulmonares hasta 4 o 5 centímetros abajo de los hemidiafragmas. Cuando hablamos de secuencial, hablamos de la modalidad de barrido. Esto nos indica la forma en la que el tubo detector gira a través del paciente. Y el multicorte hace referencia al número de cortes por rotación. Cabe recordar que esto nos da a entender a la cantidad de imágenes que el tomógrafo puede obtener luego de una rotación completa de los 360 grados en el estudio. Técnica de examen: modo de adquisición, secuencial, corte a corte, multicorte, volumétrico. Colimación de adquisición en TC multicorte, espacio intervertebral de C7 a L1 o apófisis pulmonares a diafragma. Grosor e intervalo en las reconstrucciones postproceso: axiales de 8 mm sobre 8 mm, coronales de 4 mm sobre 4 mm y sagital de igual forma. Grosor de corte a corte, intervalo de adquisición secuencial de 8 mm sobre 8 mm, multicorte, volumen, grosor de 1 mm a 1 mm. Este grosor e intervalo de cortes hacen referencia al grosor del plano en milímetros y al intervalo que hay entre el grosor de esos planos. El filtro algoritmo de reconstrucción, mediastino y parenquima pulmonar, ventana de visualización, parenquima y mediastino, junto con sus respectivos valores. El FOB, que es el campo de visión, que es una talla, por así decirlo, en L, o en su defecto en milímetros, sería de 350 a 420. La técnica de exposición es de 110 kb y 150 mA. Los métodos de reducción de dosis: realizar un buen centraje con una dosis angular. El scan de 35 segundos desde el inicio de la inyección al medio de contraste junto con sus respectivos valores. El Scott View anteroposterior de 0 grados, longitud de 500 sobre 512 milímetros y el barrido de 16 canales con un tiempo de rotación de 0,75 segundos y un pitch de 1.5. Estos últimos términos hacen referencia a la realización del topograma o a la técnica de examen. El Scout nos indica o nos dice que el tubo de rayos X está estático y con un haz de luz bien colimado avanza la camilla y genera una especie de radiografía, la cual en esa imagen tendremos una referencia y una zona a estudiar más delimitada. Y en el barrido, el tomógrafo, junto con su número determinado de cortes, permite captar imágenes de las arterias coronarias o la parte anatómica que deseamos estudiar junto con sus vasos sanguíneos en tiempo real. El tiempo de este estudio también radica en los determinados valores que nosotros deseamos agregar. Reconstrucciones postproceso: MPR, MIP y VRT. El MPR, reconstrucción multiplanar, consiste en la edición de una imagen que va a pasar por un camino previamente trazado. Ejemplo, cuando encontramos una estructura vascular, nosotros, por medio del grosor de corte mínimo, hacemos referencia al detector y nosotros, al momento de seleccionar ese plano, podremos engrosarlo y buscar la
imagen o zona de interés y así trabajarlo sobre una unidad o un plano 2D. El MIP o proyección de máxima intensidad consiste en el contraste de la visualización únicamente de los voxeles, que tiene mayor intensidad el contraste en una proyección determinada y con el grosor de corte deseado que obviamente nosotros podemos cambiar. Es un ejemplo claro, es en la imagen, en la segunda imagen, cuando nosotros deseamos por medio de la matriz de contraste poder trabajar una selección o área determinada y así evidentemente aprovechar la gran cantidad de información que podemos obtener tras la administración del medio de contraste en cualquier estructura vascular. El volumen rendering, a diferencia de los otros estudios, es una reconstrucción en 3D. Es la más vistosa y es de gran ayuda. Pero se dice que es artificial por el simple hecho de que este estudio es más de orientación, más no de diagnóstico. Aún así, es de gran ayuda para el tema de visualización en cualquier plano y por consiguiente reconstrucciones de gran calidad. Cordial saludo, mi nombre es Félix Fernando Monroy y continuando con nuestra exposición de tromboembolismo pulmonar, continuamos. Deontología. La deontología es parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan una profesión, en este caso a la tecnología en imágenes diagnósticas, entendiendo que la ética es el estudio de la conducta humana, qué es bueno y qué es malo. A nosotros, como tecnólogos, nos toca tener en claro la buena atención a los pacientes, dando a conocer los riesgos que tienen con los estudios a realizar, como lo son las alergias al medio de contraste, riesgos a exposición de radiaciones ionizantes, factores de riesgo no modificables. Existe la posibilidad que se presenten efectos indeseables, tanto los derivados del estudio en sí y que podría afectar los órganos, como lo que incluye al paciente por su situación vital. Factores de riesgo modificables, como las cirugías, los traumatismos o cánceres. Los reposos prolongados, estar mucho tiempo sentado en el coche o en un avión, o inmovilización por aplicación de férulas o yesos en una extremidad, embarazo, puerperio, tratamiento hormonal, predisposición congénita a presentar trombolisis. Aspectos relevantes. Responsabilidad civil. Los tecnólogos tienen la obligación de cumplir sus funciones de acuerdo con los protocolos universales e institucionales, realizando adecuadamente los estudios solicitados bajo la supervisión del médico radiólogo. Es obligación del tecnólogo tener los conocimientos sobre la anatomía de los diferentes órganos del cuerpo y actualizado el manejo de los diferentes equipos. El fin del profesional en salud siempre será de brindar un servicio amistoso y con empatía hacia el paciente, siempre informándole del estudio que se va a realizar, preguntándole si hizo bien su preparación, ser ágil en la ubicación de las estructuras que vamos a estudiar, menos tiempo, más colaboración y menos radiación, mantener la integridad del paciente, el respeto a su privacidad, brindándole una bata para el uso de él, si es necesario, preguntándole al paciente si sufre de trastornos
claustrofóbicos. Radioprotección. Para la protección personal del funcionario es inminente no pensar con el criterio de ALARA, que corresponde a las siglas de la expresión tan bajo como sea responsablemente posible. Para esto es indispensable el compromiso con los criterios tiempo, distancia y blindaje, puesto de que mayor es la distancia, menor es la radiación. Entre menor es el tiempo de exposición, menor es la radiación. Para el blindaje podemos utilizar los diferentes medios de protección como los chalecos, los protectores gonodales, cuellos protectores de tiroides, gafas con blindajes de plomo, como para el tecnólogo y el acompañante si es necesario. Gracias por su atención.